Soy el doctor Gómez Clavelina y nuevamente con ustedes vamos a tratar ahora el tema fuentes de información cuando nuestras variables se enfocan a aspectos psicológicos y sociales. Con base en su origen, las fuentes de información pueden ser primarias o secundarias. A las primarias se les llama así debido a que los datos proceden directamente de los sujetos de estudio. Tal es el caso de la aplicación de un cuestionario, el cual es respondido por las personas cuyos datos constituyen las variables de interés del estudio. Las fuentes secundarias, en cambio, son recursos en los cuales se encuentran los datos o variables de interés. Por ejemplo, si se recurre a los registros de información de instituciones como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, o simplemente al archivo de la Unidad de Servicios Médicos. Otro ejemplo lo constituyen los medios electrónicos como los sitios web y la Internet. Una subclasificación de las fuentes primarias se identifica por la manera en que se obtienen los datos. En las fuentes primarias de observación directa, los datos se obtienen de los objetos de estudio, pero es el investigador quien recoge los datos al realizar él mismo las actividades necesarias para obtenerlos. Por ejemplo, en esta diapositiva se observa cómo un médico escucha los ruidos cardíacos de su paciente. Esta maniobra le permite cuantificar directamente las características de esta variable. Las fuentes primarias de observación indirecta requieren del diseño previo de instrumentos que permitan colectar los datos. Este es el caso de un cuestionario, el cual servirá de depositario de los datos o variables de interés. La recopilación de datos requiere de la elaboración de un plan de actividades que debe incluir la metodología que se empleará, así como los instrumentos que se aplicarán. Cabe señalar que los instrumentos pueden ser de colección de datos o de medición. Los instrumentos para colectar datos en los estudios exploratorios no requieren en general de un proceso de validación. En cambio, los instrumentos que servirán para realizar la medición y evaluación de alguna variable requerirán de un proceso de selección que se fundamenta en el proceso de validación de la medición que se realice mediante el instrumento. Asimismo, deberá diseñarse un plan de muestreo, es decir, en qué forma se seleccionarán a los sujetos de estudio. Deberá preverse y diseñarse también la metodología e incluso los discursos que se utilizarán para abordar la entrevista con los sujetos participantes y seleccionados en la muestra. ¿Cuándo es necesario recurrir a fuentes secundarias? Cabe considerar 5 aspectos fundamentales. Número 1. ¿La fuente es pertinente? Verifique si la información disponible es congruente con los objetivos del estudio. Segundo aspecto, ¿es actual? Asegúrese de que la información no ha caído en la obsolescencia. ¿Es fidedigna? La veracidad de la fuente de origen no es cuestionada y cabe recurrir a organismos oficiales en lugar de notas periodísticas, por ejemplo. ¿Es digna de confianza? Verificar si la información ha sido obtenida con la metodología adecuada y honestidad necesaria, con objetividad y exactitud. En este sentido, es conveniente revisar la información relacionada con los procedimientos que se siguieron para obtener los datos. Y por último, ¿esta fuente está disponible? Conviene asegurarse de las posibilidades de acceso a la información. La clasificación que se ha mostrado
Contribuye además al entendimiento de uno de los elementos que permite clasificar a su vez al estudio que se está realizando. Si nuestra fuente de información es primaria, el estudio se considera prolectivo. En cambio, los estudios retrolectivos se caracterizan por el uso de una fuente de información secundaria. Es necesario que el investigador aplique el mayor cuidado y rigor en el diseño de los procesos que le permitirán colectar los datos. Esto garantizará la calidad de la información, la cual estará sujeta a la descripción y al análisis. La información colectada constituye el objeto central de su estudio. Asimismo, la colección de datos constituye la etapa que ocupa mayor tiempo, empleo de recursos materiales y humanos y por lo tanto mucho mayor costo. Debido a la gran cantidad de actividades y procedimientos, es también origen de errores, los cuales, si no son previstos, constituyen los llamados sesgos de selección y medición, los cuales, si no son bien controlados, disminuyen la validez interna del estudio y la credibilidad de los resultados.